De vez en cuando surge una idea que cambia todo y transforma nuestra forma de ver el mundo y de entender nuestro entorno. Creo que una idea así se formó en el mundo islámico de la Edad Media, una idea que dice que nada, desde las estrellas del cielo hasta el funcionamiento de nuestro propio cuerpo, sucede por sí solo, sino que está sujeto a una serie de leyes. Más importante aún, nosotros, los seres humanos, podemos descubrir cuáles son esas leyes y podemos corregir y poner a prueba nuestras hipótesis a través de la observación y la experimentación. En otras palabras, esta idea es lo que hoy en día llamamos el método científico. Ciencia e Islam. El imperio de la razón. Para mí, la historia del renacimiento científico que tuvo lugar en el mundo islámico durante la Edad Media es una historia personal. Aquí está la casa de mi primo Samir en la capital de Irán, Teherán. No he visto a algunos de mis parientes por más de 30 años. Esta tía mía, que no es tan alta pero es muy cariñosa, se llama Anis. La familia Al-Jalili es originaria de Irak, de la ciudad de Nayaf, que está al sur de Bagdad. De hecho, yo crecí en Irak. Pero cuando Saddam Hussein llegó al poder, la familia se desintegró y muchos de sus miembros emigraron aquí, a Irán. Dado que mi madre era inglesa, fui a vivir con mis padres a Bretaña. Allí seguí mi interés y pasión por la ciencia, y ahora soy profesor de física en la Universidad de Seri. Ahora me doy cuenta de que mi trabajo científico y mi herencia árabe-islámica están entrelazados y conectados. En mis viajes por el Medio Oriente, descubrí que un gran avance en la ciencia ocurrió aquí, hace 1000 años, bajo el auspicio del poderoso y próspero Imperio Islámico. Las culturas ricas, poderosas y exitosas harán enormes avances en la comprensión y en la tecnología de producción. Y esto es precisamente lo que observamos bajo el amparo de una serie de gobiernos exitosos y prósperos en el Islam y en Bagdad. Hace más de 1000 años, el gobierno islámico era el mayor imperio del mundo, que supuestamente gobernaba a 60 millones de personas, lo que representaba más del 30% de la población total del planeta. Encontré una obra antigua de este glorioso pasado en las afueras de Teherán, no muy lejos de la casa de mi primo. Estas antiguas murallas, adyacentes a los barrios periféricos del sur de Teherán, son casi los únicos restos que quedan de la antigua ciudad de Rey, una ciudad que el gran geógrafo persa, Al-Maqdisi, describió como una de las ciudades más espléndidas del mundo islámico. Sin embargo, Rey era solo una de las muchas ciudades que florecieron bajo el Islam, que se extendía desde Bagdad, la capital del Imperio Islámico, hasta miles de kilómetros en el norte de África y Asia Central, ciudades como Al-Askar, Basora, Gurgan Jogandia y Bujará, cada una de las cuales era una ciudad poderosa y próspera, rica en comercio y culturalmente vibrante y dinámica, con sus propias bibliotecas y universidades. Eran centros de la nueva ciencia, realmente fue una era dorada. Piensen en esta vasta tierra, que fue el mayor imperio y civilización humana conocido hasta ese momento. Dentro de esta amplia región, podrían caber todo el imperio romano, tal vez alrededor de un tercio o la mitad de él. Los monumentos del gran imperio islámico se pueden observar hoy en día en todas partes del mundo islámico. Este partido de fútbol, que se lleva a cabo en Damasco, la capital de Siria, se está desarrollando en el estadio de los abbasíes. Este es el nombre de una familia que gobernó el Imperio Islámico desde el año 750 hasta el 1258 después de Cristo.
Este vasto territorio les permitió obtener enormes ingresos fiscales que utilizaron para establecer y crear investigaciones para el conocimiento y los eruditos. Este movimiento se conoció como el Renacimiento de la traducción. Enviaron a grandes eruditos a rincones del mundo conocido de la época para recopilar grandes libros y traducirlos al árabe. Esta leyenda sigue viva en la mente de muchos musulmanes actuales. En esos tiempos, la gente estaba interesada en la cultura y el conocimiento, especialmente en la astronomía. Tradujeron muchos libros griegos y tenían un gran interés por la ciencia, disciplinas como la medicina y, por supuesto, la ingeniería. Para los líderes religiosos del Islam, el conocimiento científico era vital para el exitoso gobierno de ese gran imperio. Tenían un sistema administrativo gubernamental grande y complejo, y es evidente que si deseas ser un administrador, definitivamente necesitas conocimientos y saber calcular impuestos. Debes tener habilidades matemáticas. También quieren construir monumentos, y esto requiere tener conocimientos de arquitectura, donde nuevamente se necesitan habilidades matemáticas para poder construir edificios seguros y de calidad. La medicina es importante para poder mantenerse saludable y en buena forma, y estas son áreas del conocimiento que fueron traducidas por primera vez de otros idiomas al árabe. Las leyendas del Imperio Islámico de la Edad Media se han dispersado por una vasta región, donde se encuentran una serie de obras maestras arquitectónicas como la Mezquita Omeya en Damasco, la Mezquita Jam en Isfahán y la Mezquita y Universidad de Al-Azhar en El Cairo. Además, hay numerosas ruinas que aún apuntan a ese pasado grandioso, como este palacio en ruinas del siglo VIII en medio de los desiertos de Siria. Y este es un enorme palacio islámico llamado Madinat al-Sahara, nombre de la hija del profeta del Islam, que ha sido recientemente excavado y descubierto en el sur de España. Estas majestuosas ruinas de Madinat al-Sahara, una ciudad pequeña e inigualable construida en el siglo IX por el gobernante de la época y califa andalusí, se encontraban en un momento en que Córdoba era, de hecho, la ciudad más grande e importante de Europa, un competidor para Bagdad en el este, un centro de conocimiento y eruditos islámicos. Y cuando continué mi viaje, vi cómo el conocimiento, especialmente el mantenimiento de registros numéricos y mediciones, era esencial para enfrentar los desafíos de administrar un vasto imperio. Este es el poderoso río Nilo, que atraviesa el Cairo, la capital de Egipto. Desde tiempos antiguos, sus inundaciones impredecibles han determinado el destino del pueblo egipcio, trayendo años de sequía y abundancia. En el siglo VIII, el Cairo formaba parte del Imperio Islámico y los nuevos gobernantes dieron los primeros pasos para comprender y estudiar científicamente este poderoso río, construyendo herramientas para medirlo. El doctor Nader al-Bisiri, del Instituto de Estudios Ismailíes, me muestra un nilómetro. Este dispositivo es, esencialmente, un conjunto de enormes columnas construidas en habitaciones que están conectadas al río a través de varios canales. Cuando el agua sube o baja, se puede leer su altura en la columna central. La columna central es, en última instancia, una herramienta de medición y es muy precisa. Hay aproximadamente 1 pulgada de distancia entre cada una de las líneas. Probablemente necesitaban conocer las variaciones estacionales del nivel del agua. Y intentaban registrarlas de tal manera que pudieran medirlas en comparación con años específicos, por ejemplo, un año en el que sabían que el nivel del agua había sido muy alto en comparación con el año siguiente, que tuvo sequía. De esta manera, tal vez podrían aplicar una serie de precauciones en sus trabajos. Los datos recolectados del nilómetro tenían un uso práctico, crear un registro real del comportamiento del río, lo que permitía a los gobernantes de la época calcular cuánto debían pagar de impuestos los agricultores egipcios.
Sin embargo, independientemente de su aplicación, lo que más me gusta del nilómetro es cómo este instrumento demuestra que, para entender el mundo, es necesario construir una herramienta para medirlo. Si lo piensas bien, te darás cuenta de que no está claro que la medición pueda ayudarnos a entender el mundo que nos rodea. El mundo, como dijo un filósofo occidental, se presenta como un laberinto bullicioso y enrevesado, y es interesante la idea de que, como grupo, disponemos de herramientas que son confiables y lo suficientemente precisas, que nos brindan una comprensión racional capaz de explicar los fenómenos subyacentes que observamos a nuestro alrededor. Y uno de los gobernantes convirtió la medición en una preocupación personal y le dio una escala y ambición que realmente era sin precedente. Se convirtió en el gobernante del Imperio Islámico en el año 813 DC y vivió en una cultura donde no era habitual pintar retratos, por lo tanto, lo único que tenemos de él hoy en día es un boceto que más tarde se hizo de su posible apariencia. Fundó una investigación científica, un proyecto que era de particular interés personal para él, y gobernando un territorio tan extenso, no era de extrañar que el proyecto favorito de los científicos musulmanes fuera la cartografía. En la segunda década del siglo IX, los científicos musulmanes elaboraron un nuevo mapa del mundo y realizaron un trabajo excepcional. Su mapa corrigió en gran medida todos los mapas que existían anteriormente. Lo que vemos aquí es que realmente representaron la forma del mar Mediterráneo y cómo se conecta con el Mar Negro, así como el Medio Oriente, e incluso toda Asia hasta China y Japón. También incluyeron el Océano Índico y la costa oriental de África, lo que resultó ser realmente hermoso para el mundo conocido de esa época. Por supuesto, lo que los científicos finalmente querían saber era cuánto del planeta Tierra estaba bajo su control, lo que requería responder a la pregunta de cuán grande es la Tierra en total. Esta es una señal de la interesante ambición que grupos de científicos e industriales pueden tener al trazar el mapa de la Tierra, como lo han hecho. ¿De dónde proviene esta ambición y esta confianza? Parte de ello surge de la creencia religiosa, ya que el mundo fue creado por alguien que es el conocimiento absoluto. Si somos lo suficientemente inteligentes, existe la idea de que quizás podamos entender parte de lo que Él ha hecho. Como motivación en gran parte del Islam, esto es muy evidente. Y más específicamente, los rituales islámicos requieren que sus seguidores tengan una idea muy clara sobre el tamaño y la forma del mundo, y esta información es muy importante para los musulmanes, ya que donde quiera que se encuentren en el mundo, deben saber con exactitud hacia dónde está la Meca para realizar sus oraciones. Esto se conoce como la determinación de la Qibla. Ahora, en un territorio tan vasto, encontrar la dirección de la Meca no es una tarea sencilla. Este problema se manifestó de manera sorprendente en una nueva mezquita que se había construido recientemente en Washington, D.C. Algunos de los creyentes estaban confundidos porque la dirección hacia la que se les había indicado que oraran era hacia el norte, en lugar de la dirección sureste que esperaban. Cabe mencionar que la Meca se encuentra al sureste de Washington y en los mapas planos parece que la Qibla también debería estar en esa dirección. Sin embargo, en la esfera curva, la ruta más corta entre dos puntos es la que se llama círculo Adima. Por lo tanto, por ejemplo, este gran círculo que se forma entre la Meca y Washington se desvía un poco de lo que uno podría esperar, inclinándose un poco hacia el noreste en lugar de hacia el sureste. Es un poco complicado, pero el punto clave para los estudiosos islámicos es que conocer la dirección de la Meca implica entender cómo se curva la Tierra, lo que significa comprender cuán grande es el planeta. Por lo tanto, los mejores científicos de la época se reunieron para medir la Tierra.
Soy Jim Al-Jalili de la Universidad de Seri, encantado de verlo. Para saber cómo lo hacían, vine a conocer al profesor Sami Chalubi de la Universidad de Alepo, Siria, quien es un experto en la antigua ciencia islámica. Y así lo dividimos. El profesor Chalubi comenzó explicando el método de medición que los científicos islámicos utilizaron por primera vez, un método que les había sido heredado de los griegos. Ahora estamos hablando de la técnica inicial de Aristóteles sobre la medición de la circunferencia de la Tierra. Este método fue empleado nuevamente por los astrónomos musulmanes, quienes medían la distancia entre dos puntos y luego observaban el ángulo de incidencia del Sol. En Asuán, Egipto, al sur del país, el Sol incide perpendicularmente a la superficie, ya que está cerca de línea del Ecuador. De esta manera, comprendieron que si medían desde un punto al norte de Egipto, en Alejandría, que está junto a la costa del mar Mediterráneo, podrían determinar cuán lejos estaría el Sol de su posición vertical. Los astrónomos musulmanes repitieron los experimentos de los griegos en Siria e Irak. Hicieron esto midiendo el ángulo de la radiación solar en el cielo al mediodía en un lugar específico. Luego se dirigieron hacia el norte y llegaron a un segundo lugar determinado, donde midieron con precisión la distancia recorrida entre los dos puntos. En el segundo lugar, nuevamente midieron el ángulo de la radiación solar al mediodía, y este ángulo debía ser un poco menor que el del primer lugar. Con estas medidas, los astrónomos pudieron estimar la circunferencia externa de la Tierra, llegando a la cifra de 38.240 kilómetros, un número que solo tenía un 4% de diferencia con la medida real de la circunferencia terrestre. Tal vez piensen que no estuvo tan mal, pero este método tenía fallos y, al final, era poco confiable. El principal problema era que medir la distancia entre dos puntos era increíblemente difícil y se hacía de forma poco fiable, es decir, contando los pasos al caminar por un desierto árido. Se necesitaba un método más complejo y confiable para estimar el tamaño de la Tierra, y este método se desarrolló 2 siglos después. Un factor que lo hizo posible fue un gran salto en la imaginación, y el hecho de que hasta el año 900 después de Cristo, gran parte del conocimiento matemático del mundo había sido traducido al árabe, lo que permitió a los científicos examinarlo y corregirlo. De esta obsesión por el aprendizaje y la enseñanza de los científicos surgió una verdadera perspectiva matemática. Abu Rayyan Muhammad Ibn Ahmad al-Biruni, un iraní, quien al igual que todos los científicos islámicos, era un apasionado del conocimiento y las matemáticas de la antigua Grecia, Babilonia e India. Gracias al éxito del movimiento de traducción, ahora tenía a su disposición grandes obras como la Geografía de Euclides, el Almagesto de Platón, el texto indio de Sind de India y la famosa obra de álgebra y resolución de ecuaciones de Al-Khwarizmi. De este modo, los científicos podían analizar y corregir esos textos. El profesor Chalubi trajo una parte del libro en la que Abu Rayyan explicó cómo combinó el álgebra y la geometría con una serie de criterios sencillos y prácticos para resolver el antiguo problema de cómo calcular el tamaño de la Tierra. Este texto es del libro de Abu Rayyan al-Biruni, es el mismo libro El Canon de Masudi de al-Biruni. El libro El Canon Masúdico es un compendio de las reglas de Biruni que hace tiempo quiero leer y ver, especialmente en aquellos lugares donde él describe sus sorprendentes experimentos. También encontraste la página. Al leer las explicaciones de al-Biruni sobre la estimación del tamaño del mundo, me dio ganas de probarlo yo mismo. Primero, tuvo que encontrar una montaña relativamente alta, desde la cual pudiera ver un horizonte plano, que en este caso es el nivel del mar. Lo que me fascina de su historia es que con un conjunto de simples medidas alrededor de la cima de esta pequeña montaña, uno puede deducir el tamaño de todo el mundo. El primer paso de al-Biruni fue determinar la altura de la montaña, lo hizo yendo a 2 puntos en el nivel del mar que estaban separados por una distancia específica. Luego, desde cada uno de esos 2 puntos, midió el ángulo de visión hacia la cima de la montaña. Para medir el ángulo de visión de la cima de la montaña,
Abu Rayyan tuvo que utilizar un instrumento como este, que se llama astrolabio, que es esencialmente un goniómetro gigante. Observamos el tamaño de los ángulos en grados en el borde exterior y tiene una aguja que le ayudaba a determinar su línea de visión. Ahora, si queremos determinar el ángulo de la cima, este instrumento debe colgar libremente de un lugar y, si puedes hacer que se mantenga en pie de manera estable, sería ideal. Me preocupa que probablemente ya te hayas dado cuenta de que Al-BRN hacía sus mediciones con mucha más precisión de lo que yo estoy haciendo ahora. Él repitió este proceso una y otra vez hasta obtener resultados consistentes y confiables. Bueno, su medida es aproximadamente esta, 24 grados y medio. Ahora hemos determinado uno de los ángulos y ahora debemos ir al segundo punto junto a la costa y hacer lo mismo allí. La distancia del primer punto al segundo debe medirse con precisión, y en este caso, la distancia entre nuestros puntos es de 100 metros, y esos dos puntos también deben estar alineados exactamente con la montaña. Medí el ángulo del segundo punto en aproximadamente 26 grados y medio, ahora tengo suficiente información para calcular la altura de la montaña. Usando el goniómetro y álgebra, Abu Rayyan aplicó una fórmula en la que la altura de la montaña tenía relación con la tangente de los ángulos que él había medido. Con mis mediciones, la altura de esta montaña es aproximadamente de 530 metros. Ahora solo necesito una medida más para llegar a la altura del terreno, y para eso debo ascender a la cima de la montaña. Lo que Abu Rayyan hizo a continuación fue medir el ángulo de la línea de visión en el horizonte, donde la línea de visión desciende por debajo del horizonte. Ahora queremos intentar hacer lo mismo, así que si puedes levantarlo para que cuelgue, y si yo lo ajusto con el horizonte, muy bien, eso sería alrededor de medio grado. Sí, aproximadamente medio grado, casi la misma medida que obtuvo Al-Biruni. Y ahora es el momento de la parte más ingeniosa del trabajo. Al-Biruni había medido 4 cantidades, 3 ángulos y una distancia. Utilizó esos 2 ángulos y una distancia para determinar la altura de la montaña. Ahora Al-Biruni tenía todo lo que necesitaba. En esencia, Al-Biruni imaginó un enorme triángulo rectángulo cuyos 3 vértices eran la cima de la montaña, el horizonte y el centro de la Tierra. El goniómetro le indicaba que los 3 ángulos que había medido estaban relacionados con la altura de la montaña y el radio de la Tierra, y el álgebra le ayudó a calcular ese radio. Con esta fórmula, Al-Biruni pudo obtener la medida de la circunferencia de la Tierra, una cantidad que difiere en 200 millas de la medida real que conocemos hoy, que es aproximadamente de 25.000 millas. El error en este cálculo es inferior al 1%, y es un logro extraordinario para alguien que vivió hace 1000 años. Para mí, el experimento de Al-Biruni es un ejemplo antiguo y muy claro de un científico que utiliza argumentos y lógica matemática para enriquecer a la humanidad. De hecho, él plantea la idea de que las leyes abstractas de la geometría, que rigen formas ideales como el círculo perfecto y el triángulo, pueden ayudarnos a comprender y conocer el mundo. Einstein, cuando presentó la teoría general de la relatividad, aplicó exactamente esta misma teoría aproximadamente 1000 años después de Al-Biruni, aunque por supuesto debemos admitir que las matemáticas de su tiempo eran mucho más avanzadas. Sin embargo, tanto Einstein como Al-Biruni se unieron en una teoría general, la idea de que, a través de las matemáticas, la humanidad puede abrazar el universo. En la historia del nacimiento del método científico, la capacidad de los científicos islámicos para trabajar con problemas matemáticos complejos es el primer elemento fundamental y esencial. El segundo elemento principal es el uso del experimento en la ciencia. Sin experimentación,
la teoría se convierte en un asunto sin sentido y sin utilidad. Es el experimento el que permite que la teoría se mantenga en pie en el mundo real y obtenga su significado físico. Sin embargo, mientras que las matemáticas puramente complejas surgen y se desarrollan a partir de la obsesión del imperio por la enseñanza y el aprendizaje del conocimiento del mundo, los experimentos prácticos emergen de las necesidades cotidianas de una civilización poderosa y extensa. La fuerza motriz del imperio en crecimiento de la época medieval islámica era el comercio, que floreció a partir del siglo VII en este imperio, generando una gran demanda y trabajo para herreros, vidrieros, alfareros y artesanos en todas sus formas y tipos. Cuando esta necesidad se encontró con las tradiciones científicas que simbolizaban el movimiento de traducción, tuvo consecuencias sísmicas enormes para la ciencia. La ciencia está completamente relacionado con la astronomía, que es un ejemplo, la química, que es otro ejemplo, tiene una estrecha conexión con las tradiciones industriales, la fabricación de herramientas y utensilios, el trabajo con metales y el fuego, el desarrollo de medicamentos y la medicina agrícola y la investigación, que está fuertemente entrelazada con la literatura y los análisis matemáticos. El mundo islámico es precisamente un lugar así. Obtuve un testimonio tangible de la habilidad de los químicos musulmanes de la Edad Media en el antiguo mercado de Damasco, la capital de Siria. Este es un dinar islámico. Su fecha corresponde al año 128 de la Égira. Es decir, mediados del siglo VIII, Más o menos. es aproximadamente del año 740 de nuestra era. Esta moneda de 1300 años es una aleación de varios metales diferentes, no es muy duradera, pero es lo suficientemente maleable como para que se puedan grabar en ella delicadas inscripciones en árabe. No dejaron nada en el lugar del nombre de Alá. La acuñación de moneda es uno de los innumerables ejemplos que demuestra cómo las necesidades prácticas de una economía próspera transforman gradualmente la alquimia en química moderna. Lo que resulta notable sobre la química de la Edad Media islámica son las abundantes cantidades de manuscritos que tratan sobre el tema. Existen casi miles de copias de estos manuscritos que abordan diversos tópicos, como la fundición de metales, la fabricación de vidrio, la cerámica, la tintorería, la perfumería, la fabricación de municiones e incluso hay un manuscrito sobre la destilación del alcohol. Todas estas actividades apuntan claramente a una economía dinámica y bulliciosa, un mercado con consumidores, soldados, ingenieros y arquitectos que todos buscan creatividad e innovación y están en busca de nuevas tecnologías. Un gran ejemplo de química aplicada en el mundo islámico medieval fue la fabricación de jabón. Es decir, este producto, el jabón sólido que puedes usar para limpiarte, era un artículo completamente desconocido en el norte de Europa hasta el siglo XIII, cuando este producto llegó desde la España islámica y el norte de África. Hasta ese momento, las fábricas de jabón del mundo islámico se habían industrializado casi por completo. La ciudad de Fez se enorgullecía de producir 27 tipos diferentes de jabón, y ciudades como Nablus, Damasco y por supuesto Alepo, eran bien conocidas en el mundo por la calidad de sus jabones. Un documento del siglo XII es el primer manuscrito conocido en el mundo sobre cómo hacer jabón, con sus detalles incluidos. En él se menciona una sustancia clave, que también se ha convertido en un componente vital en la química moderna, álcali. Las sustancias alcalinas son consideradas elementos clave en la fabricación de jabón, pero lo curioso es que la palabra álcali proviene del término árabe al-kaali, que significa ceniza. Esto se debe a que en esa época las sustancias alcalinas se obtenían de las cenizas de raíces de plantas específicas, como la salicornia. La comprensión y el conocimiento de los químicos islámicos sobre los álcalis y otros nuevos materiales químicos dieron vida a otra industria, la fabricación de vidrio. Los químicos musulmanes se dieron cuenta de que podían cambiar el color del vidrio utilizando sustancias químicas recién descubiertas, como las sales de manganeso, y construyeron hornos industriales, algunos de los cuales alcanzaban varios pisos de altura, para producir vidrio a gran escala.
Los mitos sobre sus habilidades aún se pueden observar en las hermosas ventanas de vidrio tallado del arte islámico. Los químicos musulmanes, además, descubrieron más colores, pigmentos y colorantes utilizando sus nuevos álcalis y metales como el plomo y el estaño. Esto ayudó a los arquitectos a embellecer sus mezquitas, como esta mezquita en Irán, en Isfahán, que está completamente sumergida en colores y diseños magníficos. La química también impulsó el florecimiento del mercado de perfumes. En el mercado principal de Damasco, los comerciantes aún crean la fragancia que desees, al igual que hace 1000 años. Bueno, todos los perfumes tienen una base alcohólica y luego este señor añade extractos de algunas plantas y lo que tú quieras, jazmín, rosa y menta. Huele muy bien. Los perfumistas instaron a los químicos a desarrollar técnicas más ingeniosas para obtener el delicado y sutil extracto de flores y plantas. Ellos respondieron a la demanda de los comerciantes refinando y creando una técnica realmente innovadora que hoy todos los químicos conocen como destilación por fraccionamiento. Muchas de estas técnicas tienen sus raíces en los científicos islámicos o incluso en aquellos que les precedieron. El Dr. Andrasela, químico de University College de Londres, me muestra cómo se utilizaba la destilación. La destilación se realizaba en instrumentos como este, que hoy llamamos alambiques. Realmente no usamos esto para nada más, pero la palabra retorta significa literalmente doblada, es decir, es un matraz cuyo cuello ha sido doblado, y esta curvatura es vital para este proceso. La forma de este recipiente implica que el gas que se produce en el interior se comprime a presión en la abertura del matraz, y este es el método principal para extraer esencias de flores y plantas. Bueno, la idea es que calientas este extremo y en el otro lado del recipiente recolectas el líquido destilado. Realmente debemos echar un vistazo y ver si podemos hacer esto. Una destilación rápida con pétalos de rosa. Primero debemos añadir un poco de agua, ya que el agua y el vapor controlarán esencialmente la temperatura. Algo que realmente no queremos que ocurra es que esta parte se sobrecaliente. El truco aquí es utilizar el calor para liberar las moléculas del aroma de los pétalos de rosa, pero al mismo tiempo debemos asegurarnos de que estos materiales tan delicados no se descompongan durante el proceso. En realidad, utilizas vapor para controlar la temperatura, y el vapor transporta consigo el aroma de los pétalos de rosa. Aquí puedes ver que el líquido está hirviendo y se concentra en ese tubo estrecho, y como puedes observar, un líquido está saliendo de su abertura, y una parte del aroma de rosa debe haberse llevado consigo este líquido al salir por la abertura. Sí, realmente huele a rosa. Esta imagen muestra las etapas de destilación de un perfume en el siglo XIV. Se dice que los perfumes de Oriente Medio eran tan famosos que también se vendían en lugares lejanos como la India y China. Los químicos islámicos también desempeñaron un papel fundamental en otra gran industria, la fabricación de municiones. Los registros históricos de las cruzadas describen con horror cómo los musulmanes atacaban a los cristianos con cohetes incendiarios y granadas, sembrando el pánico y el terror en el corazón de los defensores. Muchas de estas armas utilizaban un material conocido como fuego griego. Los químicos islámicos perfeccionaron el fuego griego mediante el uso y la refinación de una fuente que se presentaba de forma natural, el petróleo. Mejoraron y elevaron la idea de la destilación del petróleo para crear un aceite más ligero y sumamente inflamable, mezclándolo con otros materiales químicos combustibles para producir un fuego intensamente ardiente, cuyo resultado era realmente aterrador. Lo que es común en todos los textos islámicos de la Edad Media es su especial atención a los detalles, lo cual es evidente, ya que todos fueron escritos basándose en experimentos muy precisos. De hecho, toda la idea de un laboratorio, donde se puedan llevar a cabo procesos industriales de laboratorio, realmente se implementa en este periodo. La genialidad de los químicos islámicos de la Edad Media es asombrosa,
Pero quería saber algo más profundo, cuánto contribuyeron a nuestra comprensión avanzada de los fundamentos y principios de la química que tenemos hoy. Este es el núcleo de la química moderna, la tabla periódica. En esta tabla se listan todos los elementos conocidos. La idea clave es que los elementos con propiedades similares se agrupan. En la primera columna de la derecha, por ejemplo, están los gases nobles, y en la primera columna de la izquierda, los metales reactivos. La tabla periódica es una clasificación gloriosa que proporciona a los científicos una manera de organizar su conocimiento y comprensión sobre los metales del mundo. La clasificación es una manera de pensar de forma clara y evidente, es algo que necesitarás cuando tengas una idea sobre cómo funciona el mundo, algo que te proporciona un esquema y te permite descomponer el mundo en categorías distintas. Esto te ayuda a comprender y a obtener una sensación de las cosas que te rodean. Desde la antigüedad, algunas personas han intentado clasificar el mundo de los materiales. Por ejemplo, los griegos creían que solo existían 4 elementos en el mundo: aire, tierra, fuego y agua. Sin embargo, esta teoría era solo una idea y no tenía mucho valor científico. Fue entonces cuando los científicos musulmanes realmente realizaron una gran transformación. Utilizaron observaciones de laboratorio para clasificar los materiales que existían en el mundo, y en la cúspide de todos ellos se encontraba un médico y químico musulmán iraní de la Edad Media llamado Zakaria al-Razi, un hombre que nació aquí, en Rey, cerca de la capital de Irán, en el año 865 DC. La clasificación de al-Razi era muy diferente de la de los griegos. Por ejemplo, argumentó que los minerales, las sustancias duras que extraemos del interior de la Tierra, debían clasificarse en 6 grupos según las propiedades químicas que observamos en ellos. Ahora tengo algunos materiales de la clasificación de al-Razi. Aquí tenemos lo que se llama esencia. Estos son los cuerpos metálicos. Tenemos estas piedras y luego tenemos estos polvos, sales y, finalmente, boratos. Cada uno de los grupos de al-Razi tenía comportamientos de laboratorio infinitamente diferentes. Por ejemplo, las esencias eran altamente inflamables, los metales eran brillantes y maleables, y las sales se disolvían en agua. Por supuesto, esta clasificación no es como la que hacemos hoy en día, pero lo importante es que, por primera vez, al-Razi clasificó los materiales en función de sus observaciones experimentales y no basándose en pensamientos filosóficos. Han pasado 1000 años desde que Razi llevó a cabo este trabajo. ¿Qué piensas? ¿Cuánta de nuestra química moderna actual se debe a esta clasificación de Zakaria al-Razi? Bueno, creo que fue con Razi que comenzamos a ver la primera clasificación que realmente dio lugar a experimentos posteriores, el primer programa que permitió a las personas empezar a realizar trabajos fundamentados. Así que él realmente está en el comienzo de nuestra química formal, la química que finalmente condujo a nuestra tabla periódica. Creo que lo que vemos en el trabajo de los químicos y alquimistas islámicos son los primeros pasos experimentales hacia una nueva ciencia. Sí, con nuestra comprensión actual, su trabajo está lleno de magia y trucos, pero, de todos modos, ellos enfatizaban mucho la importancia de experimentar, lo cual fue realmente un movimiento revolucionario. Sin embargo, había algo mejor y más grande en camino, ya que las matemáticas islámicas y las técnicas experimentales de Jabir ibn Hayyan y al-Razi se unían de manera completamente innovadora, transformando su trabajo y creando una era científica moderna. Hasta los siglos IX y X, las ideas sobre la ciencia y el funcionamiento del mundo natural estaban bajo la influencia de la filosofía griega de Aristóteles, y sus teorías eran muy diferentes de lo que creemos hoy. Aristóteles creía que las matemáticas solo se ocupan del mundo abstracto de las formas perfectas, de formas idealizadas como círculos, cuadrados y triángulos. Sostenía que las matemáticas no tienen poder para explicar las cosas que observamos a nuestro alrededor, un mundo caracterizado por el desorden, formas inestables y cambios permanentes. La física es una palabra griega que significa la ciencia de los cambios,
y en las tradiciones clásicas griegas existía una fuerte sensación de que la ciencia de los cambios se oponía y contrastaba con las matemáticas. Las matemáticas se ocupan de los conocimientos de lo absoluto, del mundo inmutable de las formas matemáticas, y parecía infinitamente improbable que los procesos de nacimiento y muerte, los procesos de crecimiento y marchitamiento, así como los cambios cualitativos pudieran ser explicados a través de las bellezas de la geometría y las matemáticas. La historia de cómo la humanidad logró desechar esta idea y comenzó a ver que las matemáticas son, de hecho, un método infinitamente poderoso para describir el mundo que nos rodea es una historia larga y compleja. Sin embargo, en mi opinión, los científicos islámicos jugaron un papel vital, y creo que uno de los que realmente lideró este movimiento y transformó las matemáticas de ser un lenguaje para expresar pensamientos abstractos en una ciencia verdaderamente aplicable fue un hombre de origen iraní que al igual que yo nació en Irak. Ibn al-Haytham o su versión latinizada, Al-Hazen. Al-Haytham y sus contemporáneos discutían era la probabilidad y la posibilidad de formar una ciencia separada, una ciencia que fuera tanto práctica como filosófica, que uniera la física, es decir, la ciencia de los cambios, con las matemáticas, es decir, la ciencia de las cantidades. Esta idea, en mi opinión, parecía muy importante y extremadamente radical para la construcción de nuevas formas de conocimiento. El trabajo que hizo Ibn al-Haytham fue tomar los principios de la geometría y aplicarlos a la realidad en lo que respecta a la línea recta. Luego diseñó experimentos para comprobar si el mundo real se alineaba con sus matemáticas. Alrededor del año 1020, Ibn al-Haytham publicó sus asombrosas explicaciones geométricas sobre la luz en su libro titulado El libro de la visión o óptica, y lo que realmente distingue a este libro como una obra científica es que Ibn al-Haytham justifica cuidadosamente sus teorías con los detalles de sus experimentos, de modo que otros también puedan realizarlos y verificarlos. Comienza con su primer principio para investigar cómo se mueve la luz. Desde su primer experimento, Ibn al-Haytham quería probar si la luz se movía en línea recta o no. Para ello, tomó un tubo recto en el que había dibujado una línea de arriba a abajo, y trajo una regla que también tenía una línea recta dibujada de arriba a abajo. Luego, al alinear ambos uno sobre el otro, quedó completamente convencido de que el tubo era totalmente recto. Ahora, si miraba a través de este tubo hacia un objeto, por ejemplo la luz de una vela, podía ver la vela a través del tubo, lo cual era una buena evidencia de que la luz se movía en línea recta. Sin embargo, para estar completamente seguro, cerró el extremo del tubo y miró de nuevo a la vela, pero esta vez no pudo ver nada, porque lo que este experimento demuestra es que la luz no llegará a su ojo desde otros caminos, desde trayectorias curvas y fuera del tubo, y prueba que la luz solo se mueve en línea recta. Bueno, puede que esto nos parezca algo completamente obvio y trivial, pero Ibn al-Haytham estaba comenzando desde los fundamentos más básicos de la luz. Más tarde, a través de experimentos, él generaliza su idea de que la luz se mueve en línea recta a muchos otros fenómenos. Explica cómo funciona un espejo al argumentar que el ángulo de incidencia de un rayo de luz en el espejo es exactamente igual al ángulo de reflexión del rayo de luz que sale del espejo. Describe el fenómeno que hoy conocemos como refracción, porque parece que los objetos se retuercen en un vaso de agua, y discute cómo los rayos de luz se refractan y se doblan al pasar de un medio a otro. Luego se adentra en la naturaleza de la visión. Ibn al-Haytham quería entender cómo una imagen se forma en la retina del ojo humano, por lo que creó algo que creía que era una versión invertida y opuesta del ojo humano, una pequeña habitación que en realidad era una caja oscura con un pequeño agujero en una de sus paredes. Esto es lo que hoy llamamos una cámara oscura. Luego trajo a su sujeto, que aquí es, por ejemplo, Anna, a quien la luz ilumina completamente. Ahora, vamos a entrar en la cámara oscura para ver cómo se ve la imagen de Anna. Ahora que estoy dentro de la cámara oscura, dejaré que mis ojos se acostumbren un poco a la oscuridad y después podremos abrir el orificio.
Ahora vemos claramente la imagen de Anna fluctuando en la pantalla, pero está invertida porque la luz viaja en línea recta. Por lo tanto, la luz desde la parte superior de la cabeza de Anna debe descender en diagonal para impactar en la parte inferior de la pantalla, mientras que la luz desde sus pies viaja en diagonal hacia arriba hasta alcanzar la parte superior de la pantalla. Pero lo más importante que este experimento demostraba para Ibn al-Haytham era que todos los puntos del cuerpo de Anna correspondían uno a uno con todos los puntos de su imagen en la pantalla. Al igual que un artículo científico moderno, la atención al detalle en el libro Al-Manadir o Óptica es asombrosa. Su obra no es solo un compendio de información científica seca y muerta, sino una guía para las generaciones futuras. En su libro, constantemente justifica sus teorías sobre la luz con sus observaciones y experimentos, describiendo estos últimos con un detalle tan minucioso que otros también pueden reproducirlos y confirmar sus teorías. Su mensaje es claro: no asuman que lo que digo es verdad, salgan y experimenten por ustedes mismos. Creo que Ibn al-Haytham es uno de los primeros en trabajar de esta manera, y para mí, es un momento en el que proclama su conocimiento y su propio surgimiento, convirtiéndose en un precursor de un orden sistemático en su campo. Lo que encontré sobre Ibn al-Haytham, grande y magnífico, es cómo llegó a sus primeras teorías matemáticas. Después, las utilizó para aumentar nuestro conocimiento sobre el mundo real. Por ejemplo, a partir de sus nuevas teorías sobre la luz, llegó a la conclusión de que la atmósfera de la Tierra tiene un grosor limitado e incluso estimó cuánto podría ser ese grosor. Lo hizo midiendo la duración de la luz del crepúsculo. Supuso correctamente que la razón por la cual, después de la puesta del sol, la claridad continúa debajo del horizonte es que los rayos de luz se doblan al entrar en la atmósfera terrestre. La duración del crepúsculo y una conjetura de los científicos que hoy llamamos el índice de refracción del aire, le mostraron a Ibn al-Haytham un camino para estimar el grosor de la atmósfera terrestre, llegando a un número aproximado de 40 kilómetros, que es la mitad del tamaño real de la atmósfera hoy en día. Esto es realmente magnífico, y demuestra cómo las matemáticas amplían el poder de la ciencia para explicar los fenómenos. Hasta este momento de mi viaje, he estado profundamente impresionado por el ingenio ambicioso de los científicos islámicos de la Edad Media. Cuando se propusieron comprender la verdadera magnitud del mundo, científicos como Abu Rayyan al-Biruni utilizaron las matemáticas de una manera muy innovadora y nueva para alcanzar sus objetivos y describir el universo. Y cuando se trataba de comercio y prosperidad económica, científicos como Zakaria al-Razi crearon y desarrollaron un nuevo tipo de experimentación científica conocido como química. Sin embargo, si hay un científico islámico cuyo nombre deba recordarse, en mi opinión, debería ser Ibn al-Haytham, una persona que realizó numerosas contribuciones para crear lo que hoy llamamos el método científico. El método científico, en mi opinión, es la teoría unificada más importante que la humanidad ha logrado hasta ahora. No hay otra estrategia que nos diga cómo descubrir cómo funciona el universo y cuál es nuestro lugar en él. Esto, por supuesto, nos ha proporcionado las tecnologías que han transformado nuestras vidas. Así que la próxima vez que viajes en avión de vacaciones, uses tu teléfono móvil o te vacunes contra enfermedades mortales, recuerda a Ibn al-Haytham, Avicenna, al-Biruni y al-Razi, así como a los innumerables científicos islámicos de hace 1000 años, quienes, utilizando solo espejos empañados y astrolabios, intentaron darnos una comprensión adecuada del universo. Bueno, no respondieron todas las preguntas correctamente, pero nos enseñaron cómo formular las preguntas correctas. En la próxima sección, viajaré a Siria y el norte de Irán para aprender sobre los grandes científicos islámicos que transformaron la astronomía y la convirtieron en una ciencia verdaderamente moderna. También descubriré cómo un hombre que muchos conocen como el padre del renacimiento científico de Occidente, es decir, Copérnico, debe sus teorías a los astrónomos musulmanes.
Y desvelaré el misterio de cómo llegó a su fin la época dorada de las ciencias islámicas. And there's more from Science and Islam next week. Next tonight, plunging right into the thick of it with more biting comedy.